Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. En el programa de hoy estaremos tratando acerca del tema ¿por qué gobernantes debemos de orar? Esperamos aclarar algunas dudas referentes a este tema. Y como siempre les he dicho, Dios ama y bendice al hombre o a la mujer que le declaran la guerra a todo aquello que necesita corrección. Muchos cristianos no oran por sus gobernantes. Tal vez creen que no es necesario o les dejan ese trabajo a otros. Algunas personas critican a las autoridades en vez de accionar oraciones para que Dios derrame su amor en ellos y les dé sabiduría e inteligencia para gerenciar los recursos de las naciones, y como consecuencia todos los administrados se verían beneficiados. En Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La palabra de Dios nos exhorta a que se clamen por nuestros gobernantes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La palabra también es clara en que busquemos el bienestar de la ciudad o lugar en donde estemos, como establece el libro de Jeremías en el capítulo 29, versículo 7. Por lo tanto, debemos ser luz en la oscuridad. Nuestras oraciones son poderosas ante Dios, quien tiene cuidado y amor por sus hijos. El apóstol San Pablo nos muestra que debemos orar por todos los hombres y menciona a los reyes y a los que están en eminencia, refiriéndose a todos los que se encuentran en posiciones de autoridad. Pueden ser presidentes, senadores, diputados, magistrados, jueces de las cortes, gobernadores, alcaldes, gerentes, jefes, entre otros. En fin, todos aquellos que ejerzan algún grado de mando. Hay 5 razones importantes para orar por los gobernantes, conforme a la palabra de Dios. En primer lugar, para vivir quieta y reposadamente, para que se nos permita vivir en santidad y dignidad, porque es bueno y agradable a Dios, para que las personas puedan ser salvas, para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad. En estos versículos recibimos una clara exhortación del apóstol Pablo que deberíamos orar por las personas. Este incluye a los que gobiernan los países en los que vivimos. Cuando observamos la política, los que están en el poder y los que luchan por el poder, se puede ver como una tarea inútil. Y casi podemos preguntarnos, ¿de qué va a ayudar orar por personas que probablemente son impías y que ciertamente no están dispuestos a ser guiados por Dios? ¿Cómo ayudará la oración en esto? ¿Qué es exactamente por lo que deberíamos de orar? ¿Puede Dios dirigir al gobierno usando tales personas? ¿Cuál es la verdadera intención de orar como exhorta este versículo? El apóstol Pablo y muchos otros a través de los siglos sabían que Dios escucha y considera las oraciones de las personas temerosas de Él. Leemos ahora en la epístola de Santiago, en el capítulo 5, versículos 16 y 18, donde dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años
y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Aquel que es y hace justicia de Dios. Aquel que es la luz en las tinieblas. Aquel que es el instrumento divino que trae la solución o el castigo de Dios sobre la desobediencia. Ese es el que es justo delante de Dios. El que hace justicia. Elías oró fervientemente. Y la palabra ferviente significa el fervor con que se hace. Es el adjetivo de esta palabra ferviente que designa al que tiene celo, ardor y entusiasmo grande hacia algo. Viene del latín fervis, ferventis, que significa que hierve, que es ardiente, encendido, que se arrebata, que se entusiasma, que identificado con la situación, está dispuesto a ponerle solución. Y dice además que oró y no llovió. Volvió a orar y llovió. Fíjense el poder, la ferviente forma en que oró referente a lo que sucedió. Usted puede orar y orar y orar y orar hasta que ore. Y cuando lo haya hecho, cambiarán muchas cosas que necesitan corrección. La oración está al alcance de Dios. Y cuando oramos, nos ponemos al alcance de Dios. Buscamos su presencia. Llegamos a su presencia. La oración es el aliento de Dios en nosotros para clamar, para gemir, para establecer corrección en este mundo. Usted es el justo, el justiciero de Dios, la luz en las tinieblas. Usted es el duro entre los duros, que Dios ha puesto en la brecha delante de él a favor de la tierra. Usted es el atalaya, créalo, créaselo y créale a Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios actúa. Igualmente podemos ver ahora en el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículos del 1 al 4, donde leemos lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vemos que todas las autoridades son impuestas por Dios, y eso es un principio. La Biblia está llena de textos que nos instan a que oremos por nuestros gobernantes y por todos los que están en posición de autoridad. Si los líderes toman malas decisiones, la nación se verá enfrentada a grandes problemas y necesidades, conforme está escrito en el libro de Proverbios en el capítulo 29, versículo 2 al 4.
Por esto nuestra misión es con verdadera devoción clamar a Dios para que coloque gobernantes que tengan temor de Dios, que actúen con sabiduría de acuerdo con los principios cristianos. Las personas temerosas de Dios no son el tipo de persona que se quedan sentadas a aceptar lo que venga. Debemos de luchar en oración por nuestros líderes y por nuestro país, independientemente de qué tipo de persona sea el líder al mando. Pidamos a Dios sabiduría y oremos unidos para que Dios haga su voluntad con nuestra nación y nos cubra con su gran amor y misericordia. Que los gobernantes tengan los requisitos que pide la palabra de Dios, que amen al país y no caigan en ambición por el dinero y sus corazones se extravíen por las riquezas desmedidas, que tomen decisiones que beneficien a la nación y no a intereses egoístas que actúen sin sabiduría y sin prudencia. El Creador al que amamos y servimos es un Dios de amor. Muchas cosas buenas pueden sucederle a nuestra nación si nos humillamos y buscamos su rostro, tal como dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ahí leemos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Importante. Ahora bien, la palabra de Dios establece que debemos de orar por todo gobernante que esté en eminencia, o sea, en autoridad, si dicha autoridad es legítima y puesta por Dios. Dios no está mandando a orar e interceder por autoridades ilegítimas, fraudulentas, criminales, delincuentes, dictatoriales, usurpadoras, forajidas, amorales, desmalsalmadas, violadoras de los derechos humanos, corruptas, que se mantengan en el poder o mando de las naciones a ultranza y bajo régimen de fraude, engaño y coacción al pueblo. Ahora bien, toda persona puesta en autoridad debe tener un origen legítimo para ser bendecido por Dios y respetado por los hombres. Una cosa es ser un mal gobernante y otra es ser ilegítimo. Si el origen del mandato de cualquier gobernante es ilegítimo, entonces no es una autoridad puesta por Dios. Y su eminencia o autoridad debe ser desconocida. La gran confusión viene cuando se está orando por autoridades ilegítimas, no puestas por Dios, ya que estas personas están gobernando bajo sus propios intereses y de manera fraudulenta, por lo cual nunca van a gobernar bajo los principios del bien común, ni van a favorecer a la mayoría de los gobernados. Ejemplo de esto lo podemos ver reflejado en gobiernos como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua, entre otros países. Veamos el caso de Venezuela. Para el 11 de abril de 2002, el presidente legítimo de Venezuela era el comandante general del ejército Rafael Hugo Chávez, elegido por sufragio legal. Pero, debido a los distintos disturbios en toda la nación en su contra, él mismo renunció a su mandato por escrito en esa misma fecha y fue público y notorio, entregando su carta de renuncia a él, entonces comandante general del ejército, general Lucas Rincón, y toda la nación se enteró de esta situación. La Constitución Nacional o Carta Magna del Estado de Venezuela, en el artículo 233, establece
que el presidente, en caso de renuncia, muerte o separación del cargo, deberá asumir la primera magistratura el presidente de la Asamblea Nacional, y él mismo deberá convocar a elecciones en un plazo de 30 días. Pero el 14 de abril de 2002, el mismo expresidente Chávez fue devuelto a su cargo sin cumplir con el procedimiento constitucional. De allí que desde esa fecha todos los actos de su gobierno y los de su sucesor actual son nulos en toda nulidad y viciados de total nulidad. Ahora bien, se puede decir que han pasado años desde esos acontecimientos y no se ha hecho nada efectivo al respecto, como sucede con los gobiernos ilegítimos en muchos países, que manejan a su antojo todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y el pueblo soporta todas las injusticias. Pero desde el punto de vista espiritual de Dios, lo ilegal, tramposo, fraudulento, criminal, inmoral, diabólico, sigue existiendo. Y quien está involucrado no recibirá la bendición de Dios, sino todo lo contrario. Lo mismo se puede decir de gobiernos que para perpetuarse en el poder se apoyan y están a favor de las prácticas ocultistas, invocación de espíritus malignos, santería, hechicería, brujería, sacrificio de personas y animales, pedofilia, narcotráfico, secuestros, torturas y violencias, entre otros pecados. Conclusión. Como cristianos investidos de poder y autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo, debemos orar e interceder por nuestros gobernantes con conocimiento exacto de su legitimidad ante Dios. Y de ser aptos debemos pedirle a Dios que les dé sabiduría, entre otras muchas cosas. Pero, si nuestras autoridades son ilegítimas, debemos hacerles guerra espiritual y orar como oró Elías, fervientemente en su contra, y atarlos y reprenderlos, y reprender sus actos, y pedirle a Dios que los saque del gobierno y nos dé unas autoridades legítimas. No se puede estar con Dios y con el diablo. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No es posible ser ministro del Evangelio y apoyar a gobiernos criminales, inmorales, violadores de los derechos humanos y de las leyes de Dios, por prebendas que se reciban a costa de la pobreza, el luto y la miseria de muchos. Por último, todo el que se nombra apóstol, obispo, sacerdote, pastor, maestro, evangelista, diácono, profeta, que apoya gobiernos ilegítimos, demoníacos, debería revisar sus creencias y estudiar la palabra de Dios a fondo y pedirle sabiduría al Espíritu Santo y arrepentirse y enmendar sus caminos, ya que ha sido parte del yugo de la nación en que vive. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.